compartir con cada uno de ustedes, por tener esta oportunidad de poder compartir la palabra junto a ustedes, que realmente es algo que quizás no merezco, pero gracias a Dios por darme esta oportunidad, como decía hermana Flor también la semana pasada, por nuestros pastores que nos dan la oportunidad de poder desarrollarnos. Amén. Eso no significa que yo sea mayor que ustedes, de lo contrario, soy la menor de ustedes, solamente es porque Dios lo permite. Antes de comenzar a traer la palabra, quiero compartir con ustedes una alabanza, quiero cantar. Cuando la pastora pasó la lista de lo que íbamos a predicar, decía el Señor, me toca predicar, ¿y qué puedo compartir? Decía el Señor. El Señor me dio esa palabra que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero bueno, no es solamente listo esa palabra, sino empezar a escudriñar. Y mire, no sé si he orado tanto estos días porque parecía que sentía como que no, listo, leía la palabra y listo. Y el Señor aún esta mañana terminó de darme esta palabra y trayéndome a memoria un montón de cosas y cómo el Señor viene trabajando en nosotros. La verdad que es hermoso como el Señor viene hablando. Yo me quedé desde la pastora cuando compartí esta palabra, volver a nacer. Realmente lo importante que es, y la palabra que compartí hermana Marcela también está al principio, todo, después yo anoté todo lo que estuvieron compartiendo los hermanos. La verdad que digo gracias, Señor, porque tú siempre nos confirmas la palabra que tú quieres hablar a tu pueblo. Voy a alabar al Señor. Bueno, yo quiero saber si usted escuchó lo que decía esta alabanza. ¿Sí? ¿Qué escucharon? ¿Qué es lo que era lo que resaltaba en la alabanza? Que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Amén. Cuando ayer le decía a mi esposo el título de
la prédica, me dice, no, dice, siempre hablan de lo mismo. Entonces le digo, gracias Señor, porque mi esposo es instrumento en tu mano, y cuando la carne dice, no, el espíritu decía, amén. Muchas veces cuando, vieron que cuando se opone la carne al espíritu es porque vamos por el camino correcto, amén. Así que Dios bendiga a mi esposo, no es para criticarlo, sino de lo contrario, que Dios lo siga usando, porque él fue instrumento de Dios cuando Él me dijo no. Así que quiero compartir con ustedes aquí en el libro de San Juan, capítulo 14, recordando, ¿no? Como decía, perdón, yo siento que está como muy fuerte el micrófono. El lema justo que nombraba también hermano Joaquín, ¿sí? Que decía el lema que la pastora nos puso este año es tengo un padre, amén. Y aquí vamos a compartir San Juan, capítulo 14, versículo 2, para rectificar lo que decía esta alabanza y también, ¿no?, la palabra que es la que a nosotros nos confronta, la que nos enseña, la que nos alumbra, la que nos ministra. Dice así, San Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre, si podemos leer todos juntos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Qué hermosa promesa del Señor. Dice que Él se iba a preparar moradas, pero donde Él iba a estar, Él también quería que nosotros estemos con Él. Pero ahí en el versículo 1 nos deja una recomendación o un pedido que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y en el versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Aquí estaba hablando Jesús a sus discípulos. Y cuando yo leí esta palabra decía: no se turbe vuestro corazón, decía: Señor, ¿por qué mi corazón se turba si yo soy una hija tuya, cristiana tuya? Y les cuento algo así rapidito. Cuando estuvimos estas vacaciones que Dios nos permitió estar en el mar, vieron que te marca las vallas, el guardavidas sería, y en un momento, o sea, esta fue la segunda vez que iba y como que me largué más a jugar en el agua. Entonces estábamos con mi amiga allá y hermana en la fe, y me decía: vamos a animarte, y cuando me doy cuenta, el agua te va arrastrando, y me fui para el lugar que no tenía que irme, y cuando me doy cuenta que ya no pisaba, empecé a asustarme y decir: me ahogo, y le pido socorro a mi marido, y él no reaccionaba. Entonces yo todavía, enojada, como turbada, con perdón de la palabra, no le dije algo estúpido, enojada. Y en ese momento que yo me sentía que me ahogaba, yo digo, primero no pensé ni siquiera en la palabra de Dios, que si me moría, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Lo primero que decía. Segundo, le estaba insultando a mi esposo, enojada porque mi esposo no me... Es como que él no reaccionaba, quizás no sé, pensó que estaba jugando o qué, y yo me asustaba porque yo sentía que yo no podía pisar sobre los firmes, ¿sí? Entonces pensaba que así como Dios nos dejó en su palabra, no se turbe vuestro corazón, también nosotros sabemos que así te vayas a un río, que hay vallas, que si pasamos ese lugar, nosotros podemos salirnos y podemos cometer, ¿no?, el hecho de ahogarnos. Es como que si yo ahora quisiera parar ese apoya cancionero, ¿no?, y lo pongo acá, si yo me voy corriendo del camino, se va a caer al piso y se va a romper. Y nos pasa a nosotros lo mismo cuando nosotros nos salimos, ¿no?, del mandamiento de la palabra del Señor. Cuando Él dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, ¿sí? Entonces vamos a seguir avanzando. El versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿sí? Si yo sé el camino, ¿por qué me turbo? Es como yo decía: si el guarda me enseñó que no me tengo que pasar de ese lado, ¿por qué yo me salí del camino? Entonces el 5 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En el 7 dice:
si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le estaba hablando ahí. Y el 8 dice, Felipe le dijo, Señor, otro discípulo, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos el Padre, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Entonces yo ahí me reflejaba en Tomás, ¿no? Y ahí también, si vamos ahí arriba, nomás al capítulo 13, versículo 36, vemos también a Pedro que le dijo, Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Entonces, yo justificándome, ¿no?, con esta palabra, cuando el Señor me hablaba, decía, bueno, me puedo parecer a Tomás, me puedo parecer a Pedro. Si ellos estaban con Jesús, y ellos con Jesús le dice, si realmente le conocieran a Él, conocerían al Padre, yo también me puedo excusar con eso. Por eso cuando recordaba, como decía el lema de la palabra tengo un Padre, dice que no podemos servir a 2 señores. O sea, yo no puedo decir que yo creo en el Señor y a la vez estoy dudando, tengo temor frente a una X situación, ¿sí? Puede haber muchas. Entonces ahí es cuando el Señor, a través de su Espíritu Santo, me reclamó y me dijo, ¿por qué solamente mirás cómo actuó Tomás o cómo actuó Pedro y no mirás al apóstol Pablo? Entonces realmente me sentí como confrontada, pero digo, bueno, justo la otra vez hablaba con una hermana y me decía, no, dice, pero hablaba, dice, no, pero a Jesús, pero a Pablo se le apareció Dios, o sea, sí, él sí tiene que ser obediente. Entonces dije, bueno, a mí no te me apareciste, Señor, entonces ¿quién me apareció a mí, el chapulín colorado? Decía yo entre mí. No, a mí también se me refleja a Dios, se nos refleja a cualquiera de nosotros. Se nos refleja el Señor, nos aparece cualquier superhéroe o persona que nosotros creemos. Entonces le digo, ¿en qué situación estaba? Y el Señor me llevaba al libro de Corintios 12:10, hablándome por la vida del apóstol Pablo. ¿Qué decía Pablo frente a una X situación o problema o circunstancia cuando la palabra me dice no te turbes ni tengas miedo? Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozan las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Sí? Esto decía Pablo, pero yo me seguía excusando, o sea, a mí no se me apareció Dios como se le apareció sería Saulo, que después se convierte en Pablo. Entonces el Señor me llevaba nuevamente como, por así decirlo, yo que uno siempre se quiere excusar delante del Señor, las excusas siempre nos valen, pareciera. En Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 3, ¿lo tienen todo? Dice así, Pablo me decía a través del Espíritu Santo estas palabras, cuando yo creía que, sí, Pablo, sí, porque a él se le apareció Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos en esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces yo ya no me podía más excusar. Pablo hace un pedido acá y dice en el 16, pero
en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. Quiere decir que Dios no hace diferencia entre Pablo, el apóstol Pablo y persona, ¿sí? Entonces Él acá nos dejaba este pedido, que sintamos todos una misma cosa. Si el Señor me dice, no te turbes, ni tengas miedo, lo correcto sería que yo no tenga miedo. Entonces, ahí fue cuando la palabra me dejó desnudo, ¿sí? Ya no tenía más con qué excusarme delante del Señor. Y en eso el Señor traía a mi memoria, tuve más o menos como 3 sueños seguidos de que yo estaba en un lugar donde era como una aldea, así había muchas casas humildes, y en la casa que me tocaba, era como que yo iba de visita a ese lugar, era como una casa que estaba en una montaña. Y yo pedía para bañarme. Entonces cuando yo me estaba bañando, de pronto así miraba para atrás y no tenía pared del baño donde yo estaba y veía que alguien me estaba mirando. Yo decía, ¿será por ahí que será como cosa mía? Porque uno por ahí no acarrea o piensa, o el enemigo muchas veces viene con cosas que uno ha pasado en la niñez, entonces decía, no, quizás sea eso. Pero el Señor volvía a repetir ese sueño, volvía a estar en otro lugar, pero se repetía la misma escena. Entonces, a la luz de la palabra, como no sabemos que su palabra dice que es lumbrera en nuestro camino, entendí que el Señor abría, como la semana pasada justo estuvimos ahí en el aniversario, y decía que es muy fácil por ahí tener abiertos los ojos, estos, los físicos, los espirituales, pero no los ojos del entendimiento. Yo decía, Señor, quizás cuando veía que se volvía a repetir el sueño, el Señor algo me está queriendo decir, pero yo no sabía qué. Entonces cuando el Señor me habla a través de su palabra, que digo, Señor, más justo el pastor leyó ahí en el libro de 2 Corintios 5, por eso agradecía a Dios, porque todas las palabras que compartió hermana Marce, hermana Maribel, cuando leía, ¿no?, de que los presos cantaban, yo decía, claro, ¿cómo Pablo, como decía, me excusaba en eso, cómo Pablo podía cantar en la cárcel y ganó hasta el carcelero y toda su familia? Pero como decía, o sea, él, claro, a él se le apareció el Señor. Y decía, Dios, en todo este culto nos estuviste hablando, porque el Señor realmente quiere que nosotros cambiemos. Y como leía hermana Marce en el Colosenses 3, ella leyó en el versículo 15, recalcaba lo de la paz, ¿no? Qué difícil por ahí que es obtener paz, o nos parece difícil, ¿no?, cuando no tomamos realmente el consejo del Señor, o cuando decía, ¿soy yo verdaderamente cristiana que me olvido de la promesa del Señor? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es fijar nuestra meta en las cosas de la tierra y nos olvidamos a qué vinimos a esta tierra y cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra meta. Amén. La semana pasada, hermana Flor también compartía la palabra vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué será que Dios nos aconsejaba a través del apóstol Pablo que tenemos que vestirnos de la armadura? Para poder hacerle frente a esos días malos. Y quizás por ahí nos gobierna o nos puede, alguien, creo que el hermano Marta también compartió eso, que muchas veces nos dejamos gobernar por cosas, y no vamos a negar que hoy, si vos te pones a mirar las noticias, todos los medios masivos, ¿qué te hablan? La economía está malísimamente mal, no sé hasta cuándo vamos a tirar el país así, las pestes que hay, que aparecen cada vez más, las guerras, rumores de guerra, o sea, nosotros mentiríamos si decimos no, o sea, no puedo ser indiferente a lo que está pasando. Pero hermano Mati también decía la semana pasada, nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por eso el Señor nos hablaba cuando decía, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, y donde yo estoy, decía Jesús, donde Él está, yo digo yo, pero decía Jesús esas palabras, yo quiero que vosotros también estéis, ¿sí? Pero había discípulos que ni siquiera sabían cuál era el camino, y muchas veces nos encontramos en la casa del Señor, y quizás podemos estar alguien, como decía hermana Flor, estamos acá tras un púlpito en la danza, la alabanza, y vienen las abofetadas del enemigo, y también las pruebas que muchas veces nos aparecen en el camino. Pero yo tengo que saber en qué camino estoy. ¿Quién es mi Padre? Como enseñaba el lema la pastora, cuando ella puso este lema, este principio de año, yo decía, ¿realmente yo sé quién es mi Padre? ¿O soy hipócrita dentro de la casa del Señor? Porque realmente, cuando dice no se turbe vuestro corazón, y cuando uno tiene un problema, lo primero que hago es turbarme.
tengo miedo, no sé a dónde ir, no sé a dónde correr. Vieron lo que el Señor me juntaba y hablaba, y esa palabra confrontaba mi vida. Decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Realmente conozco a mi Padre? ¿O digo de la boca para afuera? ¿Conozco realmente el camino del Señor? Por más que tenga años en la casa del Señor, ¿de qué me sirve a mí de estar acá, yendo y viniendo, y realmente yo soy hipócrita delante de los ojos del Señor? Sabemos que la venida del Señor está muy cerca, y por eso su palabra nos viene hablando que tenemos que arrepentirnos de verdad. El pastor que estábamos la semana pasada decía, los discípulos o la gente que estaba con Jesús se admiraba de cómo Él enseñaba cuando hablaba de las bienaventuranzas, pero solo se admiraban, no las ponían por obra. Y es lo que muchas veces como cristianos hacemos. Leemos la palabra, la oímos, pero la dejamos ahí y realmente no nos comportamos como dice la palabra del Señor. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque van a venir muchas cosas peores, hermano. No porque lo anuncie la noticia, es porque el Señor nos dejó escrito en su palabra, pero nosotros tenemos que estar seguros del camino que estamos yendo, ¿sí? Y recuerden, como decía antes, si yo me desvío, si yo me turbo, si tengo miedo, ¿qué hago? Me desvío del camino y me puedo ahogar y me puedo morir espiritualmente. Y si me muero espiritualmente, ¿a dónde va a ir mi alma? Por eso es tiempo que realmente comencemos a fijar nuestra meta, que es el cielo, a valorar la salvación que el Señor nos ha regalado. Así que ahí no quiero ser tan extensa, ahí como el pastor leía en 2 Corintios 5, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Amén. La palabra a mí me había desnudado cuando yo encontré que no tenía más excusa. El cual lo dice, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén. No nos ha dejado solos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. La alabanza que cantamos en medio de la Santa Cena decía, lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es adorarte. El 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Ustedes fíjense que aquí el apóstol Pablo nos sigue hablando, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y cuando yo comparezca ante el tribunal de Cristo, ¿qué le voy a decir? Si no voy a decir su palabra. Si ni me acordé siquiera que Él me fue a preparar moradas, porque muchas veces, como decía, fijamos nuestra mente acá en las cosas de la tierra, en solucionar todos los problemas que nos invaden, que nos rodean, y no nos fijamos realmente la meta en el cielo que nos espera, en el cielo que Jesús va a preparar para nosotros. Amén. Participamos en la Santa Cena y no es en vano lo que Él vino a hacer por nosotros. Él vino a redimir nuestras almas para que nosotros no nos vayamos al infierno. Él se fue a preparar morada. Y dice, le decían los discípulos, si no fuera así, no se lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque Jesús no era mentiroso. Amén. Él no es mentiroso. Pero Él le dijo, por eso le digo, fui a preparar morada, porque donde Él va a estar, quiero que vosotros también estén. Entonces el Señor me llevaba en la última palabra que quiero compartir con ustedes, en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8, haciéndome referencia, como le decía el apóstol Pablo, cuando el Señor me dijo, no mires a los discípulos que se equivocaron,
mira el apóstol Pablo, lo que él dijo aquí, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando le dijo, no tengas miedo, no te turbes, es por fe que andamos, amén. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y vea esto, y no solo a mí, me decía, sino también a todos los que aman su venida. Amén. A todos los que aman su venida. ¿Estás amando la venida del Señor? ¿Estoy amando la venida del Señor o tengo mis ojos puestos aquí en la tierra? ¿Ha pensado usted el valor que tiene nuestra alma? Por eso el Señor pagó ese precio tan caro por nosotros. Y el Señor espera eso de nosotros. En medio de todo este tiempo que estamos viviendo difícil, y aún los que van a venir todavía, si el Señor no viene antes, no te turbes, no tengas miedo, porque hay una casa que yo he ido a preparar para ti. Amén. Y Pablo acá, como decía, está guardada la corona para todos aquellos que aman la venida del Señor. Tenemos que comenzar a vestirnos de la armadura del Señor. Hermana Vane también mencionaba de la coraza, de la justicia, que tenemos que nosotros estar vestidos en este tiempo. ¿Sabe para qué? Para que no me invada a mí el temor, el miedo. Porque si yo me dejo atrapar, me va a atrapar y, como decía, me voy a ahogar y me voy a morir. En el mar de esta vida, porque nos rodea, somos continuamente asediados día y noche, día y noche. Pero el Señor dice que nos mandó las armas del Espíritu. Amén. La palabra del Señor realmente hoy ha sido muy clara. Y yo decía, Señor, yo delante de tu presencia, junto con mis hermanos, me arrepiento hoy y te agradezco por esta tristeza que pusiste en mi corazón, para arrepentirme verdaderamente si yo no soy una buena cristiana. No soy una cristiana verdadera, soy hipócrita delante de ti, delante de tus ojos, en medio de mis hermanos, porque me olvidé lo que el Señor ha ido a preparar para mí. Estoy sincera, no voy a mentir. Puse mis ojos en las cosas de esta tierra, pero amo al Señor, y digo, jamás voy a dejar de decir, su amor y su misericordia son nuevas cada mañana, sobre tu vida y sobre mi vida, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Te invito a ponerte de pie para orar y hablar con Dios.